Nadie de mi familia asistió a mi graduación. Eligieron ir al partido de mi hermano. Puedes hacerlo sola, leí en su mensaje. Ese día decidí cambiar mi nombre y desaparecer. Cuando finalmente me encontraron, no estaban preparados para lo que vieron. Mi nombre es Elena y tengo 22 años. El mensaje de texto llegó justo cuando me ajustaba el birrete antes de cruzar ese escenario. Decidí ir al partido de Tomás. Las graduaciones son aburridas. Puedes encargarte de esto sola. Mamá. Me quedé mirando el teléfono mientras cientos de otras familias vitoreaban a mi alrededor. 5 años trabajando en 3 empleos, viviendo a base de fideos instantáneos y de alguna manera manteniendo un promedio de 3.8, y ni un solo miembro de mi familia se molestó en aparecer. Guardé mi teléfono, crucé ese escenario sola y tomé una decisión que lo cambiaría todo. Querían que me encargara yo sola. Bien. Me encargaría de todo yo misma de ahora en adelante. No se me escapaba la ironía de que me estaba graduando en administración de empresas mientras mi familia veía a mi hermano de 19 años lanzar una pelota. Aparentemente, Tomás era más importante que mi graduación universitaria. Pero, de nuevo, ¿cuándo no había sido el más importante? Había aprendido a esperar este nivel de decepción de ellos. Pero de alguna manera, esto se sentía diferente. Se suponía que este era mi día. Un día, solo uno. Recogí mi diploma con una sonrisa pegada en la cara. Le di la mano al decano y posé para el fotógrafo como si tuviera un lugar a donde ir después, como si alguien me estuviera esperando. Las familias a mi alrededor estallaron en vítores y aplausos, con los teléfonos grabando cada momento, lanzando flores. Yo recibí un aplauso cortés de extraños que se sintieron mal por la chica que caminaba sola. Qué generosos de su parte. Después de la ceremonia, me senté en mi abollado Honda Civic en el estacionamiento, todavía con el birrete y la toga, viendo a las familias celebrar juntas. Los Garcías estaban tomando fotos junto a la fuente. La familia López tenía globos y todo un séquito. Incluso el raro de Javier de mi clase de estadística tenía a su abuela allí, llorando de alegría. Saqué mi teléfono e hice algo que nunca había hecho antes. Me tomé una selfie. Solo yo con mi birrete de graduación y la sonrisa más falsa que pude lograr. La publiqué con la leyenda, lo logré, y esperé. 15 minutos después, tenía, me gusta, de compañeros y profesores. Nada de mi familia, ni siquiera de mi papá. Sorprendente, ¿verdad? Fue entonces cuando me di cuenta de algo que probablemente debería habérseme ocurrido años atrás. En realidad, no los necesitaba. Había superado la universidad sin su ayuda. Trabajé en todo, desde cuidar niños hasta ser camarera, para pagarme mis estudios. Y de alguna manera me convencí de que su aprobación haría que todo valiera la pena. Pero sentada allí, en ese estacionamiento, sentí algo que no esperaba. Alivio. Conduje a casa, a nuestra apretada casa de 2 pisos donde había crecido siendo la responsable, la invisible, la que resolvía las cosas. Pude oír la celebración incluso antes de abrir la puerta principal. Aparentemente, Tomás había hecho una jugada espectacular que requería pastel y probablemente también regalos, porque eso es lo que hacíamos en la familia Ramírez. Celebrábamos a Tomás. Debe ser agradable ser el niño de oro. ¿Cómo estuvo la cosa esa?, preguntó mamá cuando entré en la cocina, sin siquiera levantar la vista de cortar el pastel. La cosa esa, repetí. Tu cosa de la graduación. Me quedé allí por un momento, todavía con el birrete y la toga, diploma en mano. Oh, ya sabes, aburrida. Tal como dijiste. Papá entró con Tomás, ambos todavía con su ropa de los leones. Hola, campeona. ¿Cómo te fue? Bien. Me estaba volviendo buena en las respuestas de una sola palabra. Tomás, a su favor, al menos reconoció lo que había sucedido. Felicidades, hermana. Siento que nos lo perdiéramos, pero hoy había ojeadores allí. El entrenador dijo que era el partido más importante de la temporada. Asentí como si esto tuviera todo el sentido del mundo. Como si mi graduación universitaria obviamente debiera pasar a un segundo plano ante un partido de béisbol universitario. Claro que lo era. No seas dramática, Elena, suspiró mamá. Tendrás otras graduaciones. ¿Otras graduaciones?
Claro, mamá. Simplemente coleccionaré títulos como si fueran cromos de béisbol. Esa noche, me senté en mi habitación, y uso el término mi habitación a la ligera, ya que se había convertido en un almacén hace años, e hice una lista. Una lista de cada cumpleaños que habían olvidado, cada logro que se habían perdido, cada vez que me habían pasado por alto por algo que Tomás necesitaba. Era más larga de lo que esperaba. Al final de la página, escribí, Elena Ramírez murió hoy. Mirando hacia atrás, probablemente debería haberlo visto venir cuando cumplí 8 años y se olvidaron de comprarme un regalo de cumpleaños. No es que olvidaran mi cumpleaños por completo. Eso vendría más tarde. Simplemente olvidaron la parte del regalo. Mamá me entregó un billete de $20 al día siguiente y dijo, elígete algo, cariño. Incluso a los 8 años, sabía que así no funcionaban los cumpleaños en otras familias. Pero bueno, al menos aprendí temprano a comprar mis propias cosas. La invisibilidad comenzó temprano. Tenía 3 años cuando nació Tomás. Y de repente, me convertí en la hermana mayor que podía ayudar a mamá y papá. Ayudar se convirtió en responsabilidad, que se convirtió en expectativa, que finalmente se convirtió en ser completamente ignorada porque era muy buena cuidando de sí misma. Cuando tenía 10 años, organicé mi propia fiesta de cumpleaños, envié invitaciones, compré decoraciones con mi paga y hice mi propio pastel porque mamá estaba ocupada con el calendario de la liga infantil de Tomás. Vinieron 5 niños. Fue divertido, en realidad, pero recuerdo pensar que era extraño tener que planificar mi propia fiesta. La mayoría de los niños hacen que sus padres lo hagan. Tonta de mí. Esperando la participación de los padres. Para la secundaria, había perfeccionado el arte de ser invisible. No de una manera patética, más bien como un mecanismo de supervivencia. Sacaba buenas notas, nunca causaba problemas y de alguna manera me convencí de que si hacía todo bien, eventualmente se darían cuenta. Alerta de spoiler, no lo hicieron. La Navidad que cumplí 14 años, encontré todos los regalos bajo el árbol etiquetados con nombres. Tomás tenía una pila que podría haber abastecido una pequeña tienda. Mamá y papá tenían regalos el uno para el otro. Incluso había un regalo para nuestro perro, Rocky. Mi nombre aparecía exactamente una vez en una tarjeta de regalo para Target. Ni siquiera envuelta, solo la tarjeta en un sobre. Pensamos que preferirías elegir tus propias cosas, explicó papá cuando me vio mirando la tarjeta de regalo. Los adolescentes son tan especiales hoy en día. Sonreí y les di las gracias, porque eso es lo que hacen las buenas hijas. Pero también empecé a cuidar niños esa semana. No por dinero extra, sino para escapar. Otras familias realmente hablaban entre sí durante la cena. Un concepto salvaje, lo sé. La preparatoria fue cuando realmente encontré mi ritmo como el fantasma de la familia. Me uní al consejo estudiantil, estuve en el cuadro de honor cada semestre y conseguí un trabajo a tiempo parcial en la fonda de Miller en el centro. Estaba ahorrando para la universidad porque había descubierto temprano que nadie más planeaba pagarla. Mamá mencionó una vez que ayudarían en lo que pudieran, pero de alguna manera los gastos de los viajes de béisbol de Tomás siempre parecían más urgentes que mi fondo para la universidad. Increíble cómo funcionan las prioridades. En mi penúltimo año, fui nominada para la reina del baile de otoño. Llegué a casa emocionada para contárselo, pero estaban en pleno modo de crisis porque Tomás había sido castigado por faltar a clase. Lo del baile de otoño se perdió en el drama de si esto afectaría su elegibilidad para el béisbol. Fui al baile con amigos y no lo mencioné de nuevo. ¿Para qué molestarse en competir con el show de Tomás? El patrón estaba tan arraigado que dejé de notarlo. Las necesidades de Tomás eran lo primero, siempre. Su horario determinaba las cenas familiares. Sus partidos determinaban los planes de fin de semana. Sus visitas a universidades significaban viajes familiares por carretera mientras yo investigaba escuelas en línea en mi cuarto almacén. Cuando recibí mi carta de aceptación de la universidad estatal, la dejé en la encimera de la cocina donde todos la verían. Estuvo allí durante 3 días antes de que mamá se diera cuenta. Oh, cariño, qué bien. ¿Resolviste lo del dinero? Lo había hecho, porque por supuesto que lo había hecho.
Había solicitado todas las becas que pude encontrar, saqué préstamos estudiantiles y planeaba trabajar durante la universidad de la misma manera que había resuelto todo lo demás. Sí, lo tengo controlado. Genial. Eres tan buena cuidando de ti misma. Esa frase. Si tuviera $1 por cada vez que escuché "eres tan buena cuidando de ti misma", podría haber pagado la universidad en efectivo. Era su excusa para todo. ¿Por qué olvidaban mi cumpleaños, se perdían mis eventos escolares y nunca preguntaban por mis planes? ¿Por qué era tan buena cuidando de mí misma? Conveniente como les funcionaba. La peor parte no era la negligencia. Era ver cuán diferente trataban a Tomás. Cuando él tenía problemas con álgebra, contrataron un tutor. Cuando yo tuve problemas con cálculo, lo resolví por mi cuenta. Cuando él quería tacos de fútbol nuevos, aparecían como por arte de magia. Cuando necesité ropa de entrevista para mi primer trabajo, ahorré y me la compré yo misma. Aprendí a celebrar mis propios logros, a consolarme cuando las cosas iban mal y a tomar mis propias decisiones sobre todo, desde qué clases tomar hasta a qué universidad asistir. Me volví completamente autosuficiente por necesidad. Y me elogiaban por ello como si fuera una elección. La única persona que realmente me vio fue la abuela Herrera, la madre de mi mamá. Había fallecido cuando yo tenía 16 años. Pero todavía recordaba como siempre me preguntaba por mi día, recordaba mis comidas favoritas y nunca se olvidaba de enviar una tarjeta de cumpleaños. Solía decir que tenía sus ojos y su determinación. «Vas a hacer algo especial, Elena Herrera», me decía. Acuérdate de mis palabras. Para mi último año de preparatoria, era básicamente una inquilina amigable que compartía su apellido. Cenaba con ellos cuando nuestros horarios coincidían, contribuía a las conversaciones cuando me hacían preguntas directas y, por lo demás, vivía paralela a sus vidas en lugar de como parte de ellas. La noche antes de irme a la universidad, mamá me abrazó y dijo: «Te vamos a extrañar, cariño, pero sabemos que estarás bien. Siempre caes de pie». Casi me río. No iban a extrañarme porque nunca se habían dado cuenta de que estaba allí. Y sí, estaría bien, porque me había estado cuidando sola desde que tengo memoria. Gracias por el voto de confianza, de todos modos. El primer paso fue honrar a la única persona que realmente me había visto. Ya no podía ser Elena Ramírez. Esa chica era invisible, olvidable, la que siempre quedaba en segundo lugar. Pero podía ser Elena Herrera. La abuela Herrera había sido la única que notó cuando entré al cuadro de honor, que recordaba mi cumpleaños sin que se lo recordaran, que realmente escuchaba cuando hablaba de mis planes. Si iba a desaparecer de la familia Ramírez, me llevaría su nombre conmigo. Pasé horas en línea investigando el proceso legal para cambiar tu apellido. Resulta que cuando tienes más de 18 años y no intentas evadir deudas u órdenes de arresto, es sorprendentemente sencillo. Solo papeleo, tasas judiciales y una comparecencia ante el tribunal. Bastante simple para alguien que había estado manejando su propio papeleo desde los 16. La belleza de cambiar solo tu apellido. No se requiere publicación en periódicos. La familia Ramírez nunca pensaría en buscar a una tal Elena Herrera. La comparecencia ante el tribunal fue un martes por la mañana. Me vestí con mi mejor traje de entrevista, una chaqueta azul marino que había comprado para entrevistas de trabajo, y la confianza que había estado construyendo durante 4 años de universidad. El juez me preguntó por qué quería cambiar mi nombre. Quiero honrar a mi difunta abuela, su señoría. Ella fue más familia para mí que mi propia familia. Selló los papeles sin ningún drama. Así de simple, Elena Herrera nació legalmente. Al salir de ese juzgado, me sentí más ligera de alguna manera, como si me hubiera despojado de una piel que nunca me quedó bien. Además, seamos honestos, Elena Herrera tenía un buen sonido. Profesional pero accesible. El tipo de nombre que pertenece a tarjetas de presentación y puertas de oficinas. Lo siguiente fue lo práctico. Nueva tarjeta de seguridad social, nueva licencia de conducir, nuevas cuentas bancarias. Moví mis ahorros, todos mis $3,000, a un nuevo banco al otro lado de la ciudad donde nadie conocía a mi antiguo yo. Mantuve mi número de teléfono celular porque, en realidad, ¿quién iba a llamar? La familia Ramírez ciertamente no se comunicaba regularmente.
La parte más difícil fue decírselo a mi amiga Sofía, la única persona que realmente notó que me había ido. Nos encontramos para tomar un café en nuestro lugar habitual cerca del campus. ¿Qué estás haciendo que? Casi se ahoga con su latte. Cambiando mi nombre para honrar a mi abuela. Un nuevo comienzo, un nuevo capítulo. Saqué mi nueva licencia de conducir y la deslicé sobre la mesa. Elena Herrera. La misma yo, mejor apellido. Sofía miró la identificación como si fuera la evidencia de un crimen. Esto parece extremo. Quiero decir, sé que tu familia apesta, pero cambiar tu nombre por completo. Solo mi apellido. Sigo siendo Elena, solo que ya no soy una Ramírez. ¿Y si hay una emergencia? ¿Qué pasa si algo les sucede a tus padres? Entonces Tomás puede encargarse. Es tan bueno siendo el importante. Pude ver que intentaba entender, pero Sofía tenía el tipo de familia que recordaba los cumpleaños y aparecía en las graduaciones. No podía comprender lo que se sentía ser un personaje secundario en la historia de tu propia vida. Prométeme que seguiremos en contacto, dijo finalmente. Por supuesto. Mismo número de teléfono, mismo correo electrónico, solo un apellido diferente en mi tarjeta de presentación algún día. Se rió a pesar de sí misma. Estás completamente loca, pero también eres una especie de genio. La búsqueda de apartamento vino después. Había estado viviendo en los dormitorios, pero Elena Herrera necesitaba su propio espacio. Encontré un pequeño estudio en un complejo cerca de la ciudad. Nada lujoso, pero era mío. La solicitud de alquiler pedía contactos de emergencia. Por primera vez en mi vida, escribí ninguno sin sentirme patética por ello. El día de la mudanza fue simple, ya que apenas tenía nada. Ropa, libros de texto, mi laptop y algunas fotos de la universidad, cuidadosamente editadas para excluir cualquier foto familiar. Empaqué todo en mi Honda y me alejé de la universidad estatal, de la familia Ramírez, de todo lo que había conocido durante 22 años. No te preocupes, no estaba huyendo. Estaba corriendo hacia algo mejor. El apartamento era más pequeño que mi dormitorio, pero se sentía como un palacio. No había equipo deportivo de Tomás abarrotando el pasillo. No había conversaciones que se detuvieran cuando entraba en la habitación. No había recordatorios de que yo era la hija olvidada que era tan buena cuidando de sí misma. Esa noche, pedí comida china y la comí sentada en el suelo, ya que aún no tenía muebles. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sofía. ¿Cómo se siente ser Elena Herrera? Miré alrededor de mi apartamento vacío, mi nueva licencia de conducir en la encimera, el reflejo de alguien que finalmente tenía permiso para ponerse a sí misma en primer lugar. Como volver a casa, le respondí. La parte realmente hermosa fue lo fácil que fue. Nadie vino a buscarme. No hubo llamadas telefónicas frenéticas ni informes de personas desaparecidas. Había sido tan invisible para mi propia familia que ni siquiera notaron que me había ido. Mamá probablemente asumió que estaba ocupada buscando trabajo después de la graduación. Papá probablemente pensó que llamaría cuando necesitara algo. Tomás definitivamente estaba demasiado envuelto en su propia vida para preguntarse a dónde había ido su hermana. Recibí una llamada 3 semanas después de un número que reconocí como la casa de mis padres. Por una fracción de segundo, casi contestó. Luego recordé estar sentada sola con mi birrete de graduación en ese estacionamiento y dejé que fuera al buzón de voz. Hola, cariño, solo llamaba para saber de ti. No hemos sabido nada desde la graduación. Espero que estés bien. Te quiero. La voz de mamá sonaba exactamente igual. Distraída, apurada, como si estuviera haciendo varias cosas a la vez mientras dejaba el mensaje. Lo borré sin devolver la llamada. Si querían contactarme, tenían mi número, pero tendrían que esforzarse de verdad. Esa fue la última vez que alguien de la familia Ramírez intentó contactarme durante 6 años. 6 años realmente dejan claro cuánto me extrañaron, ¿no? Elena Herrera comenzó a buscar trabajo de inmediato. Me enfoqué en empresas de la ciudad de Nueva York. Porque si vas a reinventarte, más vale hacerlo en un lugar que aprecie la reinvención. Actualicé mi currículum, destacando mi experiencia laboral y educación mientras editaba cuidadosamente cualquier detalle personal que pudiera conectarme con mi vida anterior. Las entrevistas fueron mejor de lo esperado.
Resulta que cuando pasas toda tu vida siendo ignorada, desarrollas una excelente atención al detalle y la capacidad de anticipar lo que la gente necesita antes de que lo pida. Habilidades que se traducen maravillosamente en el mundo de los negocios. 3 meses después de la graduación, Elena Herrera aceptó un puesto de nivel inicial en Morales y Asociados, una firma de consultoría de tamaño mediano en Manhattan. El salario apenas alcanzaba para cubrir un estudio en Queens y el pasaje del metro, pero era un comienzo. Y oye, al menos aquí nadie sabía que yo solía ser invisible. Compré mi boleto de tren a Nueva York con efectivo, arrojé mis pertenencias en la parte trasera de mi Honda y conduje hacia la ciudad que nunca duerme. Hacia un lugar donde nadie sabía que se suponía que yo era olvidable. Por el espejo retrovisor, vi desaparecer mi antigua vida. Buen viaje. La ciudad de Nueva York me golpeó como una bofetada de realidad envuelta en gases de escape y ambición. Mi estudio en Queens era aproximadamente del tamaño del dormitorio de Tomás en casa. Costaba más al mes de lo que mi padre ganaba en una semana y venía con vecinos que parecían decididos a recrear el sonido de una obra en construcción a todas horas. Pero era mío. El primer hogar real de Elena Herrera. Y a diferencia de la casa de los Ramírez, aquí nadie esperaba que estuviera agradecida por ser ignorada. El viaje a Morales y Asociados tomaba 1 hora en cada sentido en el metro. 1 hora que usaba para estudiar a todos a mi alrededor. Los neoyorquinos tenían esta energía, este propósito que nunca había visto antes. Caminaban rápido, hablaban rápido y parecían saber exactamente a dónde pertenecían en el mundo. Quería esa confianza con tantas ganas que podía saborearla. Mi primer día en Morales, volví a usar mi traje de entrevista porque era, literalmente, la única ropa profesional que tenía. Jimena, la gerente de la oficina, me miró de arriba abajo y dijo, «Cariño, tenemos que hablar de tu presupuesto para vestuario». Aparentemente, la apariencia importaba más de lo que había imaginado. Jimena me llevó a una tienda de descuentos durante el almuerzo y me ayudó a elegir 3 conjuntos adicionales que podían mezclarse y combinarse para crear la ilusión de un guardarropa más grande. Pagué con mi tarjeta de crédito y traté de no pensar en el creciente saldo. Nada dice profesional como cargar tu ropa de trabajo y esperar ganar lo suficiente para pagarla. Ya lo resolverás, dijo Jimena, haciendo eco de la frase que había perseguido mi infancia. Las chicas listas como tú siempre lo hacen. El trabajo en sí era administrativo de nivel inicial. Archivar, contestar teléfonos, programar reuniones para personas que ganaban más en un mes de lo que yo había visto en mi vida. Pero yo observaba todo. Cómo hablaban con los clientes, cómo estructuraban las presentaciones, cómo se comportaban en las reuniones. Lo absorbí todo como una esponja porque, a diferencia de mi familia, valía la pena estudiar a estas personas. Mi supervisor, Roberto Vargas, era un asociado junior que trataba al personal administrativo como si fueran muebles que ocasionalmente necesitaban ser movidos. Chasqueaba los dedos cuando necesitaba algo y nunca se molestó en aprender mi nombre. Simplemente me llamaba asistente. Asistente, necesito los archivos de Morrison. Asistente, reprograma mi reunión de las 2. Asistente, tráeme un café. No esa porquería de la sala de descanso, el café bueno de ese lugar de la esquina. Sonreía y decía que sí a todo porque necesitaba este trabajo. Pero también comencé a tomar notas, no solo sobre sus peticiones, sino sobre sus errores. Roberto tenía la costumbre de prometer a los clientes cosas que no podía cumplir y luego se apresuraba a cubrir sus huellas. Programaba reuniones dobles, olvidaba plazos importantes y de alguna manera siempre encontraba la forma de culpar a los errores administrativos cuando las cosas salían mal. Encantador. Después de 2 meses de verlo tropezar con tareas básicas, comencé a anticipar sus necesidades antes de que las pidiera. Tenía el café esperando, los archivos organizados, los horarios coordinados. Comenzó a depender de mí sin siquiera darse cuenta. Los hombres como Roberto siempre lo hacen. Fue entonces cuando hice mi primer verdadero movimiento estratégico. Roberto le había prometido a un cliente importante que tendría su análisis de mercado listo para el viernes. El jueves por la tarde, me di cuenta de que lo había olvidado por completo. El cliente volaba desde Chicago específicamente para esta presentación. Roberto estaba en pleno modo de pánico. «Asistente, ¿dónde está el análisis de Henderson?» «Aún no lo has empezado», dije con calma. Su rostro se puso blanco.
Como que no lo he empezado. Te pedí específicamente que te encargaras de la investigación preliminar la semana pasada. Eso era mentira. Nunca me había pedido que hiciera nada más allá de archivar y traer café, pero pude ver cómo me estaba preparando para culparme por su fracaso. ¡Qué original! En realidad dije, sacando mi cuaderno, tomé la iniciativa de compilar algunos datos preliminares por si acaso. Le entregué una carpeta en la que había estado trabajando durante mis descansos para almorzar. No está completo, pero es un comienzo. Roberto agarró la carpeta como un hombre que se ahoga agarra un salvavidas. Los datos eran buenos. Mejores que buenos, de hecho. Había estado aprendiendo análisis de mercado por mi cuenta usando tutoriales en línea y libros de la biblioteca. Tratándolo como una tarea que me había asignado a mí misma. Es curioso cómo aprendes las cosas más rápido cuando no esperas que alguien más haga el trabajo por ti. Se quedó hasta tarde esa noche, convirtiendo mi investigación en una presentación. El viernes por la mañana, la entregó al cliente y fue elogiado por su análisis exhaustivo y atención al detalle. Nunca me dio las gracias, pero tampoco olvidó que le había salvado el puesto. Esa tarde, Jimena pasó por mi escritorio. He oído que has estado haciendo algunos proyectos de investigación adicionales. Mantuve mi expresión neutral. Solo intentaba ser útil. Roberto mencionó que podrías estar interesada en asumir más trabajo analítico. ¿Qué te parecería un pequeño ascenso? Asociada administrativa con responsabilidades de investigación. Venía con un modesto aumento y la oportunidad de asistir a reuniones con clientes como tomadora de notas. Más importante aún, significaba que ya no era solo asistente. Tenía un título, responsabilidades y acceso a las partes del negocio que había estado observando desde fuera. Me encantaría la oportunidad, dije. Ese fin de semana, lo celebré comprándome un traje de negocios decente con mi tarjeta de crédito y permitiéndome imaginar un futuro donde Elena Herrera era más que alguien que desapareció de una familia que nunca la notó. De todos modos, el ascenso lo cambió todo. De repente, estaba en reuniones escuchando cómo se estructuraban los acuerdos, viendo negociaciones en tiempo real. Aprendí que los negocios eran en parte estrategia, en parte psicología y en parte pura confianza. Era buena en las dos primeras y estaba trabajando duro en la tercera. También aprendí que la mayoría de los asociados junior estaban improvisando tanto como yo. Tenían títulos elegantes y conexiones familiares, pero no necesariamente trabajaban más duro o pensaban con más claridad que yo. Simplemente tenían mejor ropa y más confianza en su derecho a estar allí. Bueno, podía trabajar en ambas cosas. 6 meses después de mi vida en Nueva York, estaba trabajando hasta tarde una noche cuando escuché a Roberto en una llamada con un cliente potencial. Estaba proponiendo un análisis de mercados emergentes en el sector tecnológico, un proyecto que estaba muy por encima de su experiencia real. Después de que colgó, llamé a la puerta de su oficina. No pude evitar escuchar tu conversación con el señor Navarro. El análisis del sector tecnológico suena fascinante. Roberto parecía nervioso. Sí, será un desafío. He estado leyendo mucho sobre mercados emergentes últimamente. ¿Te gustaría que preparara una investigación preliminar? El alivio inundó su rostro. Eso sería extremadamente útil, Elena. Muy proactivo de tu parte, Elena. Finalmente había aprendido mi nombre. Progreso. Este se convirtió en nuestro patrón. Roberto conseguía clientes con promesas que no podía cumplir, y yo descubría cómo cumplirlas. Él se llevaba el crédito, pero yo estaba aprendiendo el negocio desde cero y construyendo una reputación como alguien que entregaba resultados. No era exactamente lo que había planeado, pero bueno, trabajamos con lo que tenemos. No era la carrera que había imaginado, pero estaba funcionando, lenta y cuidadosamente. Elena Herrera estaba construyendo algo real, algo que le pertenecía por completo. Para mi segundo año en Morales y Asociados, ya había entendido el juego. Roberto se llevaba el crédito por mi trabajo durante el día, y yo me quedaba hasta tarde aprendiendo todo lo que él debería haber sabido. Análisis de mercado, modelado financiero, investigación de la industria. Lo consumí todo a través de cursos en línea, libros de la biblioteca y una cuidadosa observación de los asociados senior que realmente sabían lo que hacían. El gran avance llegó cuando detecté un error que nos habría costado un cliente importante.
Roberto había estado trabajando en un acuerdo de telecomunicaciones durante semanas, dependiendo en gran medida de mi investigación mientras pretendía entender los aspectos técnicos. La noche antes de la presentación final, estaba revisando los contratos cuando noté algo que me revolvió el estómago. El cliente estaba a punto de invertir fuertemente en una tecnología que ya estaba siendo eliminada por los líderes de la industria. Vaya. Llamé a la puerta de la oficina de Roberto a las 9 de la noche. Tenemos un problema. Le expliqué el problema, mostrándole artículos de publicaciones comerciales e informes financieros que nunca se había molestado en leer. La tecnología en la que nuestro cliente quería invertir estaba muerta, pero aún no lo sabían. Si Morales y Asociados les permitía proceder sin advertirles, perderíamos al cliente cuando perdieran dinero o nos demandarían por asesoramiento negligente. Ninguna de las opciones se veía bien en una evaluación de desempeño. Roberto se puso pálido. ¿Qué hacemos? Les decimos la verdad. Esta noche. Antes de que firmen nada. Pero la comisión será cero si. Será cero si nos demandan o nunca más confían en nosotros. A veces me sorprendían mis propias ideas brillantes. Roberto hizo la llamada. El cliente se enfureció inicialmente porque cambiábamos nuestra recomendación en el último minuto, pero se mostró agradecido cuando le mostramos la evidencia. Reestructuramos todo el acuerdo, ahorrándoles millones y demostrando que Morales y Asociados velaba por sus mejores intereses. Un concepto revolucionario, lo sé. El lunes por la mañana, el propio señor Morales pasó por mi escritorio. Elena, entiendo que fuiste fundamental para salvar el acuerdo de telecomunicaciones este fin de semana. Solo hacía mi trabajo, señor. Él sonrió. Tu trabajo es apoyo administrativo. Lo que hiciste fue un análisis estratégico que evitó un desastre. Necesitamos hablar. Esa conversación condujo a otro ascenso. Analista de investigación, con mi propia oficina y un salario que finalmente cubría mi alquiler sin requerir un presupuesto creativo. Más importante aún, ya no trabajaba a través de Roberto. Reportaba directamente a Jimena Acosta, una asociada senior que realmente reconocía el talento cuando lo veía. ¡Qué cambio tan refrescante! Jimena se convirtió en la mentora que nunca había tenido. Me enseñó a presentar hallazgos a los clientes, a estructurar informes para un impacto máximo y a navegar la política de la oficina sin comprometer mi integridad. También me introdujo al concepto que cambiaría mi vida, las asociaciones de consultoría. El dinero real no está en trabajar para firmas como Morales explicó durante un almuerzo. Está en construir tu propia base de clientes y llevártelos contigo cuando estés lista para independizarte. La idea me aterrorizó y emocionó a partes iguales. ¿Construir mi propio negocio? Elena Herrera, que había sido invisible la mayor parte de su vida, dirigiendo su propia firma de consultoría. No se me escapaba la ironía. Tienes algo que la mayoría de la gente no tiene, continuó Jimena. Ves los problemas antes de que se conviertan en desastres y los resuelves en silencio sin necesitar el crédito. Los clientes valoran eso más que las presentaciones llamativas. Durante el año siguiente, comencé a construir relaciones con los clientes con los que trabajaba directamente. No de una manera que socavara a Morales y Asociados, sino siendo genuinamente útil y memorable. Hacía seguimiento de los proyectos, enviaba artículos relevantes que encontraba y siempre entregaba exactamente lo que había prometido cuando lo había prometido. Un enfoque novedoso, aparentemente. El cliente de telecomunicaciones me recomendó a un colega que necesitaba ayuda con una estrategia de entrada al mercado. Lo manejé como un proyecto de Morales, pero el cliente solicitó específicamente trabajar conmigo de nuevo. Luego llegó otra recomendación, y otra. Es curioso cómo la gente se da cuenta cuando realmente haces bien tu trabajo. Jimena observó este patrón desarrollarse y me hizo una oferta que no esperaba. ¿Y si te dijera que estoy pensando en dejar Morales y empezar mi propia firma? ¿Y si te ofreciera una sociedad en lugar de solo un trabajo? Acosta y Herrera Consultores. El nombre sonaba imposible y perfecto al mismo tiempo. No puedo invertir mucho capital, admití. No es necesario. Tú traes las relaciones con los clientes y las habilidades analíticas. Yo traigo 15 años de experiencia y algo de capital inicial de mis ahorros. Dividimos todo 50/50. Esa noche, me senté en mi apartamento de Queens,
que finalmente había amueblado con muebles reales en lugar de cajas de leche y sueños, y traté de asimilar lo que estaba sucediendo. Elena Herrera, socia igualitaria en una firma de consultoría. La chica que no podía hacer que su propia familia la notara estaba a punto de convertirse en dueña de un negocio. Llamé a Sofía, mi única conexión restante con mi vida anterior. ¿Qué estás haciendo que ahora? Se rió. Abriendo una firma de consultoría, Acosta y Herrera. Herrera, ¿ese es tu apellido ahora? Lo ha sido durante 3 años. Me queda bien. Sigo olvidando que ya no eres Elena Ramírez. Suenas diferente cuando hablas de trabajo. ¿Diferente cómo? Confiada. Como si supieras que perteneces allí. 6 meses después, dimos el salto. Jimena y yo presentamos nuestra renuncia en Morales y Asociados y abrimos una oficina en un pequeño espacio en Midtown. Nuestro primer mes, tuvimos 3 clientes, todos referidos por personas que habían pedido específicamente trabajar conmigo. No está mal para una chica que solía ser invisible. Para el final de nuestro primer año, teníamos 12 clientes regulares y una lista de espera. Nuestra especialidad era ayudar a empresas medianas a navegar los cambios del mercado y evitar errores costosos. Se corrió la voz de que Acosta y Herrera podía detectar problemas que otros pasaban por alto y ofrecer soluciones que realmente funcionaban. ¿Quién hubiera pensado que prestar atención a los detalles realmente importaba en los negocios? El dinero era mejor de lo que jamás había imaginado. No solo suficiente para vivir cómodamente, sino suficiente para ahorrar, invertir y planificar un futuro que pertenecía por completo a Elena Herrera. Me mudé a un apartamento de verdad en Manhattan, compré ropa que me quedaba bien y comencé a comportarme como alguien que merecía estar en las salas donde se tomaban las decisiones. Pero la mejor parte no era el dinero ni el éxito. Era el respeto. Los clientes escuchaban cuando hablaba. Implementaban mis recomendaciones. Referían a sus colegas porque confiaban en mi juicio. Para alguien que había pasado su vida siendo ignorada, ese reconocimiento valía más que cualquier cheque. 3 años después de dirigir a Acosta y Herrera, conseguimos nuestro cliente más grande hasta la fecha, una empresa de tecnología que atravesaba una transición importante. El proyecto era lo suficientemente complejo como para requerir una presentación completa a su junta directiva, incluyendo una presencia mediática significativa. Elena, dijo Jimena después de que ganamos el contrato, creo que es hora de que empecemos a elevar nuestro perfil. Conferencias, publicaciones de la industria, tal vez algunas entrevistas con los medios. ¿Entrevistas con los medios? La idea me revolvió el estómago. Eres la cara del trabajo analítico. Deberías obtener crédito por lo que has construido. Pensé en esa conversación durante semanas. La atención de los medios significaba visibilidad. La visibilidad significaba la posibilidad de que alguien de mi antigua vida me viera después de 4 años de la existencia cuidadosamente construida de Elena Herrera. ¿Estaba lista para arriesgarme a la exposición? Entonces me di cuenta de algo importante. Ya no me estaba escondiendo. Había construido una vida de la que valía la pena estar orgullosa. Y si la familia Ramírez llegaba a verla, ese era su problema. Elena Herrera no tenía nada que ocultar. A diferencia de algunas familias que conocía, mi éxito fue realmente ganado. Programa las entrevistas, le dije a Jimena. Es hora. La entrevista de Forbes lo cambió todo. No porque dijera algo revolucionario, sino porque a veces la historia correcta te encuentra en el momento exacto. Jóvenes emprendedoras remodelando la consultoría de negocios fue el titular, con una foto mía en mi oficina con vistas a Manhattan. La periodista, Rebecca Santos, había quedado impresionada por nuestra tasa de retención de clientes y el hecho de que habíamos crecido un 200% año tras año manteniendo nuestro enfoque boutique. La mayoría de las firmas de consultoría escalan agregando personal junior, había señalado. Ustedes han mantenido la calidad siendo selectivas con los clientes. Eso es inusual para alguien de tu edad. Prefiero resolver los problemas correctos muy bien que crear nuevos problemas por crecer demasiado rápido, había respondido. Increíble cómo ese concepto confunde a la gente. El artículo citó esa línea y entró en detalles sobre nuestro enfoque de consultoría preventiva, identificando problemas antes de que se convirtieran en crisis.
Mencionó nuestro éxito con la transición de la empresa tecnológica e incluyó un recuadro sobre cómo habíamos ahorrado a los clientes colectivamente más de $30 millones en malas inversiones. En la foto me veía profesional, segura, como alguien que pertenece a un artículo de Forbes. Ciertamente más exitosa que cualquiera que se hubiera sentado sola con un birrete de graduación hace 6 años. La mañana en que se publicó en línea, mi asistente llamó a la puerta de mi oficina con una expresión que no pude descifrar. Elena, tienes unas 30 solicitudes de entrevistas y tu teléfono no ha dejado de sonar. En una semana, estaba atendiendo llamadas de empresas 3 veces más grandes que cualquiera con la que habíamos trabajado antes. Harvard Business Review quería presentar nuestra metodología en su próximo número. CNBC me reservó para un segmento sobre tendencias emergentes en consultoría estratégica. Aparentemente, prevenir desastres era un tema candente. ¿Quién lo diría? ¿Te das cuenta de lo que esto significa?, dijo Jimena mientras revisábamos las nuevas consultas de clientes. Ya no somos una firma pequeña. No si aceptamos siquiera la mitad de estos contratos. Tenía razón. El artículo de Forbes había posicionado a Acosta y Herrera como innovadoras en lugar de solo otra empresa de consultoría. Las empresas venían a nosotros específicamente porque habían leído sobre nuestro historial de prevenir desastres en lugar de solo gestionarlos después de que sucedieran. La entrevista de CNBC estaba programada para un martes por la mañana. Pasé el fin de semana preparándome, practicando frases clave sobre nuestra filosofía y ensayando respuestas a preguntas probables. Jimena me ayudó a elegir un atuendo que se viera exitoso pero accesible y me entrenó para hablar en fragmentos de tiempo amigables para la televisión. Recuerda, dijo mientras revisábamos mis puntos por última vez, no eres Elena, la chica que desapareció de su familia. Eres Elena Herrera, socia fundadora de Acosta y Herrera Consultores. Asúmelo. La entrevista tuvo lugar en el estudio de CNBC en Midtown. Estaba nerviosa, pero una vez que las cámaras comenzaron a rodar, me sentí extrañamente tranquila. El presentador, Miguel Rojas, hizo preguntas inteligentes sobre nuestra estrategia de crecimiento y las tendencias emergentes que estábamos viendo en el mercado. ¿Qué consejo le darías a otros jóvenes profesionales que buscan iniciar sus propias firmas? No esperen permiso, me oí decir. No esperen a que alguien más valide sus ideas o les dé una plataforma. Si ven un problema que necesita solución y saben cómo resolverlo, empiecen a resolverlo. La credibilidad viene de los resultados. Eso suena como la voz de la experiencia. Supongo que lo es. Aunque, recomendaría obtener primero el apoyo de su familia, si tienen la suerte de tenerlo. El ligero filo en mi voz probablemente pasó desapercibido para los espectadores, pero me sentí bien al decirlo. Después de la entrevista, la productora mencionó que habían recibido varias llamadas durante el segmento de espectadores pidiendo nuestra información de contacto. Eso no suele suceder con entrevistas de negocios, dijo. Claramente tocaste una fibra sensible. El segmento se emitió esa noche. Lo vi desde mi apartamento con una botella de vino y una creciente sensación de irrealidad. Allí estaba yo, en la televisión nacional, hablando de estrategia de negocios como si lo hubiera estado haciendo toda mi vida. La mujer segura en la pantalla no se parecía en nada a la chica invisible que se había sentado sola con un birrete de graduación 6 años antes. Mi teléfono comenzó a sonar casi inmediatamente después de que terminó el segmento. Nuevas consultas de clientes, solicitudes de entrevistas y felicitaciones de colegas. Pero hubo una llamada que casi no reconocí. ¿Sofía? Dios mío, Elena, te acabo de ver en CNBC. Bastante surrealista, ¿verdad? ¿Surrealista? Parecía que pertenecías allí. Te veías tan profesional, tan exitosa. Soy profesional y exitosa. Se sintió bien decirlo sin matices. Lo sé, pero verte en la tele lo hizo real de alguna manera. Mi compañera de piso estaba viendo conmigo y dijo, espera, ¿la conoces? Me sentí como una celebridad por asociación. Hablamos durante 1 hora, poniéndonos al día sobre su vida y la mía. Se había casado, se había mudado a Denver y trabajaba como coordinadora de marketing para una organización sin fines de lucro. Una progresión de vida normal para alguien que no se había reinventado por completo. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo hacia el final de la llamada. Claro. ¿Alguna vez lo extrañas? ¿Ser parte de una familia?
Quiero decir, tener gente que te conocía antes de que fueras exitosa. Miré alrededor de mi apartamento, mi vida exitosa, cuidadosamente curada y completamente independiente. Extraño la idea de tener una familia que se preocupara por mí. Pero nunca tuve eso realmente. Así que no puedo extrañar algo que no existió. Eso es increíblemente triste. O increíblemente liberador. Depende de tu perspectiva. Después de que colgamos, me senté junto a mi ventana mirando el horizonte de Manhattan. En algún lugar, tal vez mi familia había visto la entrevista. Tal vez habían reconocido a la hija y hermana de la que se habían olvidado. Tal vez se preguntaban cómo la invisible Elena Ramírez se había convertido en Elena Herrera, una exitosa mujer de negocios. El pensamiento no me molestó como podría haberlo hecho un año atrás. Si lo habían visto lo que se habían perdido por nunca molestarse en notarme. Su pérdida, no la mía. Pero también me di cuenta de algo más. Todavía no estaba completamente libre de ellos. Una parte de mí todavía se preocupaba por lo que pudieran pensar. Todavía me preguntaba si finalmente estarían orgullosos de lo que había logrado. Eso me molestó más de lo que quería admitir. Después de todo, una pequeña parte de mí todavía era esa chica esperando aprobación. ¿Alguna vez has experimentado algo increíble y te has dado cuenta de que todavía te importaban las personas que nunca se preocuparon por ti? Deja un comentario abajo sobre cómo lo manejaste, y no olvides darle al botón de me gusta si estás disfrutando el viaje de Elena. Elena Herrera había construido una vida increíble, pero aún no había terminado de convertirse en sí misma. La verdadera prueba vendría cuando el pasado finalmente alcanzara al presente. Y basándome en la atención que estaba recibiendo ese artículo de Forbes, esa confrontación podría llegar antes de lo que esperaba. El éxito del artículo de Forbes y la entrevista de CNBC crearon un efecto de bola de nieve que no había anticipado. En 6 meses, Acosta y Herrera había duplicado su tamaño, se había mudado a una oficina más grande en un edificio prestigioso, y me estaban invitando a hablar en conferencias por todo el país. No está mal para alguien que solía ser profesionalmente invisible. Pero el verdadero cambio de juego llegó cuando Marcos Villanueva llamó. Industrias Villanueva era una empresa de Fortune 500 que enfrentaba una crisis que ya les había costado 2 CEOs y cientos de millones en ingresos perdidos. Su junta directiva había visto mi entrevista en CNBC y quería saber si pensaba que su situación era salvable. La mayoría de las firmas de consultoría con las que hemos hablado quieren reestructurar todo, explicó Marcos durante nuestra primera reunión. Despidos masivos, reorganización completa, todo el manual para desastres. Pero usted se especializa en prevención, no en limpieza. ¿Qué habría hecho diferente hace 6 meses? Pasé 2 semanas analizando todo lo que habían hecho mal, que era considerable. Habían ignorado los cambios del mercado, desestimado las quejas de los clientes y tomado decisiones estratégicas basadas en ilusiones en lugar de datos. Pero debajo de todos los errores, el negocio principal seguía siendo sólido. Es increíble lo que sucede cuando realmente miras los fundamentos en lugar de solo seguir las tendencias. No necesitan una reforma completa, le dije a su junta. Necesitan detener la hemorragia, abordar los problemas de confianza del cliente e implementar sistemas que eviten que esto vuelva a suceder. Es cirugía, no amputación. El contrato valía más de lo que Acosta y Herrera había ganado en todo nuestro primer año. Más importante aún, nos puso en el mapa como la firma que podía salvar empresas que todos los demás habían dado por perdidas. Jimena y yo trabajamos 18 horas al día durante 3 meses, prácticamente viviendo en Industrias Villanueva. Mientras implementábamos nuestro plan de recuperación, reestructuramos sus protocolos de servicio al cliente, reformamos sus sistemas de análisis de mercado y capacitamos a sus ejecutivos para detectar las señales de advertencia que habíamos identificado. Resulta que la mayoría de los desastres corporativos son prevenibles si alguien realmente está prestando atención. El cambio fue dramático. En 6 meses, el precio de las acciones de Villanueva se había recuperado un 40% de sus pérdidas. En un año, estaban registrando ganancias récord. La prensa de negocios lo llamó una de las recuperaciones corporativas más exitosas de la historia reciente. Elena Herrera salva a Industrias Villanueva, fue el titular de Harvard Business Review que me hizo darme cuenta de que había cruzado a un nivel diferente de reconocimiento. Esto no era solo éxito.
Este era el tipo de logro que define una carrera y establece reputaciones permanentemente. Las invitaciones para hablar se multiplicaron. Las escuelas de negocios querían que diera conferencias sobre consultoría preventiva. Las conferencias de la industria me presentaban como oradora principal. Me invitaron a unirme a juntas directivas, a servir en comités asesores y a consultar para empresas de las que solo había leído en revistas de negocios. Mi vida personal se adaptó para igualar mi éxito profesional. Me mudé a un ático con ventanas de piso a techo y una vista que me hacía sentir como si estuviera flotando sobre la ciudad. Contraté a una asistente personal, comencé a usar un servicio de coche en lugar del metro y construí un guardarropa que reflejaba mi nuevo estatus. No está mal para alguien cuya familia solía olvidar su cumpleaños. Pero la parte más satisfactoria era el respeto. Cuando entraba en las salas de juntas, las conversaciones se detenían. Cuando hablaba en conferencias, la gente tomaba notas. Cuando daba recomendaciones, las empresas las implementaban sin cuestionar. Elena Herrera se había convertido en alguien a quien la gente escuchaba, alguien que importaba. No se me escapaba la ironía de que las habilidades que había desarrollado por ser invisible en mi propia familia, observación, anticipación, resolver problemas en silencio, se habían convertido en mis mayores activos profesionales. Lo que los Ramírez habían visto como autosuficiencia que excusaba su negligencia, el mundo de los negocios lo valoraba como pensamiento estratégico y liderazgo proactivo. Aparecí en Fortune, fui portada de la revista Entrepreneur e invitada a hablar en el Foro Económico Mundial. Cada nuevo logro se sentía como otro paso lejos de la chica que se había sentado sola con un birrete de graduación, esperando a una familia que nunca llegó. La transformación estaba completa en todos los sentidos que importaban. Elena Herrera no solo era exitosa, era influyente. Era alguien cuya opinión moldeaba industrias y cuyas recomendaciones movían mercados. Pero el éxito a este nivel venía con desafíos inesperados. Cuanto más crecíamos, más atraíamos la atención de competidores, periodistas y personas que querían encontrar fallas en nuestra historia. Jimena manejaba la mayoría de las verificaciones de antecedentes y consultas de los medios. Pero mencionó que los reporteros se estaban volviendo más persistentes en querer saber detalles sobre mi pasado. Están buscando la historia de origen, explicó. Los emprendedores hechos a sí mismos son buena prensa, pero los emprendedores misteriosos hechos a sí mismos son mejor prensa. Alguien va a empezar a cavar más profundo eventualmente. El pensamiento debería haberme preocupado más de lo que lo hizo. Pero Elena Herrera no tenía nada que ocultar. Era exactamente lo que parecía ser. Alguien que había construido algo notable a través del talento, el trabajo duro y negándose a aceptar las limitaciones que otras personas intentaban imponer. Si la familia Ramírez veía algo de esta cobertura, verían lo que se habían perdido por nunca molestarse en notar a su hija. Y, sinceramente, bien. Que se pregunten cómo la invisible Elena se convirtió en Elena Herrera, la estratega de negocios que salvó a empresas de Fortune 500. Esa noche, estaba en la oficina de mi ático mirando el horizonte de Manhattan. En algún lugar, en salas de juntas y oficinas de esquina, los ejecutivos implementaban estrategias que yo había desarrollado. Las empresas evitaban desastres porque habían aprendido a detectar las señales de advertencia que les había enseñado a reconocer. Mañana tenía reuniones con 3 nuevos clientes potenciales y una conferencia telefónica con una empresa internacional que quería establecer protocolos de consultoría preventiva en todas sus divisiones. La próxima semana volaría a Londres para una conferencia que establecería la presencia europea de Acosta y Herrera. Hace 6 años, había sido invisible para mi propia familia. Ahora, estaba remodelando la forma en que las grandes corporaciones abordaban la planificación estratégica. El viaje de Elena Ramírez a Elena Herrera estaba completo, pero tenía la sensación de que los capítulos más interesantes aún estaban por llegar. ¿Qué crees que sucederá después? Deja tus predicciones en los comentarios y asegúrate de estar suscrito para no perderte la dramática conclusión de esta historia de transformación. La llamada que lo cambió todo llegó un miércoles por la mañana mientras revisaba contratos en mi oficina. Mi asistente me comunicó una solicitud inusual. Elena, tengo a un productor de 60 minutos en la línea. Quieren hacer un segmento sobre la recuperación de Industrias Villanueva y el auge de la consultoría preventiva. Están específicamente interesados en ti como la cara de este nuevo enfoque. 60 minutos,
El programa de noticias más visto de Estados Unidos, el programa que podía hacer o deshacer reputaciones con un solo segmento. Sin presión. Diles que les devolveré la llamada en 1 hora, dije, necesitando tiempo para pensar en las implicaciones. Esto no era una publicación de negocios o una breve noticia por cable. Esto era televisión en horario estelar, el tipo de exposición que llegaba a todos en Estados Unidos, incluidas las personas en pequeñas ciudades de Pensilvania que pensaban que su hija simplemente se había mudado por trabajo. Jimena estaba de viaje, así que llamé a Sofía en su lugar. 60 minutos quiere entrevistarme, dije sin preámbulos. Santo cielo, Elena, eso es increíble. También es aterrador. ¿Y sí? ¿Y si tu familia lo ve? Nunca le había contado explícitamente a Sofía los detalles de mi desaparición, solo que había tenido una pelea con mi familia y había decidido empezar de nuevo. Pero ella siempre había sido perceptiva sobre las cosas que no decía. Sí. ¿Sería tan malo? Quiero decir, eres increíblemente exitosa. Tal vez estarían orgullosos. Tuvieron 22 años para estar orgullosos y no pudieron lograrlo. La amargura en mi voz me sorprendió incluso a mí. Pero ya no eres esa chica invisible. Eres Elena Herrera, la superestrella de los negocios. Tal vez te verían diferente ahora. Pensé en esa conversación todo el día. Elena Herrera era lo suficientemente exitosa como para que incluso los Ramírez tuvieran que reconocer sus logros. ¿Pero quería su reconocimiento ahora, después de construir una vida que no necesitaba su aprobación? Llamé al productor de 60 minutos. Estoy interesada, pero tengo algunas condiciones sobre lo que discutiré y lo que no. Estrategia de negocios, metodología de consultoría, la recuperación de Villanueva, todo eso está bien. Antecedentes personales, historia familiar, cualquier cosa antes de que comenzara mi carrera, fuera de los límites. Hubo una pausa. Eso podría hacer la historia más intrigante. La emprendedora misteriosa que no habla de su pasado. Televisión muy convincente. Genial. Nada como ser misteriosa para atraer exactamente el tipo de atención que intentaba evitar. La entrevista se programó para el mes siguiente en nuestra oficina. El equipo de 60 minutos quería capturar el entorno donde trabajaba Elena Herrera, mostrar los símbolos visuales del éxito que reforzaban la narrativa de alguien que había construido un imperio de la nada. Pasaron 3 días filmando, entrevistas, tomas de la oficina, reuniones con clientes que aceptaron aparecer. La corresponsal, Margarita Castillo, fue exhaustiva pero respetuosa con mis límites. Preguntó sobre mi filosofía de negocios, mi metodología, mis predicciones para la industria. No insistió cuando desvié las preguntas personales. Has construido algo notable en muy poco tiempo, dijo durante una de nuestras conversaciones. La mayoría de la gente querría hablar sobre el viaje que los trajo aquí. El viaje no es la historia, repliqué. Los resultados son la historia. Pero los espectadores conectan con los elementos personales. Quieren entender qué impulsa a alguien a alcanzar tu nivel. Lo que me impulsa es ver los problemas antes de que se conviertan en desastres y tener las habilidades para prevenirlos. Todo lo demás es solo ruido de fondo. Y vaya que tenía ruido de fondo que evitar. Pareció aceptar que Elena Herrera era alguien que prefería dejar que su trabajo hablara por sí mismo. El segmento estaba programado para emitirse un domingo por la noche en marzo. Planeaba verlo sola en mi apartamento con una botella de buen vino y mi teléfono apagado. Lo que sucediera después de su emisión, lo enfrentaría el lunes por la mañana. El segmento de 12 minutos superó mis expectativas. Se centraron en la recuperación de Industrias Villanueva, entrevistaron a ejecutivos que atribuyeron a nuestro trabajo el haber salvado su empresa y posicionaron la consultoría preventiva como un enfoque revolucionario que estaba cambiando la forma en que operaban las grandes corporaciones. Las imágenes eran perfectas, mi oficina con su vista de Manhattan, grabaciones de mí presentando ante la Junta de Villanueva, testimonios de clientes agradecidos. Me veía segura, exitosa y completamente en control de la narrativa. El comentario final de Margarita fue particularmente gratificante. Elena Herrera representa una nueva generación de líderes empresariales que creen que la mejor manera de resolver una crisis es evitar que ocurra en primer lugar. Su enfoque ya ha ahorrado a sus clientes cientos de millones de dólares y bien podría cambiar la forma en que las empresas estadounidenses abordan la planificación estratégica.
El segmento terminó con una toma de mí en mi oficina mirando el horizonte de la ciudad, la imagen de alguien que había conquistado Nueva York a través del talento y la determinación. Mi teléfono comenzó a sonar antes de que terminaran los créditos. Nuevas consultas de clientes, solicitudes de entrevistas, felicitaciones de colegas. El sitio web de Acosta y Herrera colapsó por el volumen de tráfico. Mi asistente tendría docenas de mensajes esperando el lunes por la mañana. Pero hubo una llamada que contesté de inmediato. Sofía estaba llorando. Elena, eso fue increíble. Te veías tan profesional, tan exitosa. Estoy tan orgullosa de ti. Gracias. Aunque estoy empezando a pensar que debería haber mantenido un perfil más bajo. ¿Estás bromeando? Estás a punto de convertirte en la consultora de negocios más famosa de América. Esto va a cambiarlo todo. Tenía razón. Este nivel de exposición atraería la atención de todos. Clientes, competidores, periodistas y personas de mi pasado que finalmente podrían conectar a Elena Herrera con Elena Ramírez. Había construido a Elena Herrera para que fuera imposible de ignorar. Misión cumplida. Pero mientras estaba sentada en mi apartamento esa noche, mirando las luces de la ciudad y pensando en la vida que había creado, me di cuenta de algo importante. Ya no tenía miedo de ser descubierta. Me había convertido en alguien que valía la pena descubrir. Si la familia Ramírez veía ese segmento y reconocía a su hija olvidada, verían lo que habían perdido cuando eligieron el partido de béisbol de Tomás en lugar de mi graduación universitaria. Verían a la persona de la que podrían haber estado orgullosos si se hubieran molestado en notar que existía. Ese pensamiento debería haberme satisfecho. Pero también planteó una pregunta para la que no estaba lista para responder. ¿Qué haría si realmente intentaran encontrarme ahora? ¿La chica que había esperado 22 años por su aprobación finalmente obtendría su momento de vindicación? ¿O Elena Herrera demostraría que realmente ya no los necesitaba? Tenía la sensación de que estaba a punto de descubrirlo. Las llamadas comenzaron el lunes por la mañana. Mi asistente, Carolina, me comunicó con un tono de disculpa. Elena, tengo a alguien en la línea 3 que dice ser tu hermano. Dice que es un asunto familiar urgente. ¿Debo tomar un mensaje? Por un momento, no pude respirar. Después de 6 años de separación cuidadosamente construida, Tomás Ramírez había encontrado a Elena Herrera. Bueno, eso no tardó mucho. Dile que estoy en reuniones todo el día y toma su información. Pero las llamadas siguieron llegando. Mi madre el martes por la tarde, mi padre el miércoles por la mañana. Cada vez, Carolina tomaba los mensajes cortésmente mientras yo me sentaba en mi oficina preguntándome cuánto tiempo podría evitar lo inevitable. Los mensajes eran lo que esperaba. Reconocimiento sorprendido, afirmaciones de orgullo por mis logros y solicitudes urgentes para hablar de asuntos familiares. Ninguna disculpa por perderse mi graduación. Ningún reconocimiento de los años de invisibilidad. Solo un interés repentino ahora que Elena Herrera era alguien que valía la pena conocer. ¡Qué predecible! El viernes por la tarde, Carolina llamó a la puerta de mi oficina con una expresión que había aprendido a leer como, situación que requiere su atención inmediata. Están aquí, dijo en voz baja. ¿Quiénes están aquí? Tus padres y tu hermano. Están en el vestíbulo pidiendo verte. Seguridad llamó porque no tienen una cita, pero insisten en que es un asunto familiar urgente. A través de la ventana de mi oficina, podía ver la calle de Manhattan 40 pisos más abajo. Gente moviéndose con propósito, viviendo sus vidas, completamente inconscientes de que el mundo cuidadosamente construido de Elena Herrera estaba a punto de colisionar con el pasado abandonado de Elena Ramírez. Dile a seguridad que los escolten a la sala de conferencias B. Y Carolina, despeja mi agenda por el resto del día. Me tomé 5 minutos para recomponerme, revisando mi apariencia en el espejo y recordándome quién era ahora. Elena Herrera, socia fundadora de Acosta y Herrera Consultores, alguien que imponía respeto y tomaba decisiones que afectaban a empresas de Fortune 500. No Elena Ramírez, la hija invisible que podía ser ignorada sin consecuencias. Estaban de pie junto a las ventanas de la sala de conferencias cuando entré, mirando la vista que representaba todo lo que había construido. Mi madre había envejecido, su cabello ahora completamente gris.
Mi padre parecía más pequeño de alguna manera, menos imponente de lo que parecía cuando yo tenía 22 años. Tomás se había ensanchado, ya no era el adolescente cuyos partidos de béisbol habían sido más importantes que mi graduación. Elena, suspiró mi madre, volviéndose hacia mí con lágrimas en los ojos. Señorita Herrera, corregí, tomando asiento en la cabecera de la mesa de conferencias. ¿Y ustedes son? No pude evitarlo. Demándenme. La farsa duró exactamente 3 segundos antes de que mi madre se quebrara. Cariño, te hemos estado buscando durante años. No teníamos idea de que habías cambiado tu nombre, te habías mudado a Nueva York. Te vimos en 60 minutos y no podíamos creerlo. Que la invisible Elena Ramírez se hubiera convertido en alguien digno de reconocimiento. Las palabras salieron más afiladas de lo que pretendía, pero no me arrepentí. Mi padre se aclaró la garganta. Elena, siempre serás Elena para nosotros. Sabemos que cometimos errores, pero somos familia. Queremos arreglar las cosas. ¿Arreglar las cosas? Me recosté en mi silla, estudiando sus rostros. ¿Qué es exactamente lo que creen que salió mal? Tomás habló por primera vez. Sabemos que te herimos. Perdernos tu graduación fue inexcusable. Nos hemos arrepentido todos los días desde entonces. Todos los días desde entonces, repetí. Interesante, porque les tomó 6 años y una aparición en televisión nacional arrepentirse lo suficiente como para buscarme de verdad. El silencio se prolongó incómodamente. Habían venido esperando una reunión, una reconciliación llorosa. En cambio, se enfrentaban a Elena Herrera en una sala de juntas de Manhattan, y Elena Herrera no operaba según las reglas de la familia Ramírez. Te hemos extrañado, intentó mi madre de nuevo. La casa no ha sido la misma sin ti. No lo sabría. No he estado allí. Increíble cómo extrañaban a alguien que nunca habían notado que estaba allí en primer lugar. Eso es lo que queremos cambiar, dijo mi padre, inclinándose hacia adelante con seriedad. Queremos que vuelvas a casa. Que seas parte de la familia otra vez. Casi me río. Después de 6 años construyendo una vida sin ellos, pensaban que abandonaría todo para volver a ser invisible en su pequeño pueblo de Pensilvania. ¿Y por qué haría eso? Porque somos familia, dijo Tomás, como si eso lo explicara todo. Familia, repetí, saboreando la palabra. Dime, Tomás, ¿qué posición jugabas en la preparatoria? Parecía confundido. Campo corto, lo sabes. ¿Cuál es mi color favorito? Otra pausa. ¿Cuándo es mi cumpleaños? El silencio era ensordecedor. Quieren que vuelva a casa para ser parte de una familia que no sabe mi cumpleaños, pero ¿recuerda tu posición de béisbol de hace una década? La ironía era casi poética. El rostro de mi madre se descompuso. Sabemos que no fuimos padres perfectos. ¿Perfectos? Me levanté, moviéndome hacia la ventana. Olvidaron que existía a menos que necesitaran algo. Se perdieron cada momento importante de mi vida. Literalmente eligieron el partido de béisbol universitario de Tomás en lugar de mi graduación universitaria. Ya explicamos eso, dijo mi padre a la defensiva. Había ojeadores. Siempre había ojeadores. Siempre había algo más importante que lo que Elena necesitara. Me volví para enfrentarlos. Pero aquí está lo interesante. Encontraron a Elena Herrera. Rastrearon mi negocio, averiguaron cómo pasar la seguridad y exigieron verme de inmediato. Cuando les importó, cuando quisieron algo, averiguaron cómo encontrarme. Queríamos reconectar con nuestra hija, dijo mi madre. Su hija, ¿verdad? Volví a la mesa. Háblenme de su hija. ¿Qué ha logrado? ¿Qué le apasiona? ¿Cuáles son sus metas? Más silencio. No lo saben, ¿verdad? Conocen a Elena Herrera de la televisión, pero no conocen a su hija porque nunca se molestaron en aprender quién era. Tomás intentó un enfoque diferente. Mira, estamos orgullosos de lo que has logrado. Este negocio, tu éxito, es increíble. Ahora están orgullosos. Ahora que soy alguien que otras personas reconocen. El momento es fascinante. De verdad, siempre estuvimos orgullosos, insistió mi madre. Abrí mi laptop y saqué mi calendario.
Tengo reuniones programadas con 3 CEOs de Fortune 500 la próxima semana. Vuelo a Londres el próximo mes para un contrato de consultoría que vale más de lo que la mayoría de la gente gana en toda su vida. 60 minutos quiere hacer un segmento de seguimiento sobre los cambios en la industria que mi trabajo ha creado. Cerré la laptop y los miré a cada uno. Elena Herrera está ocupada. Elena Herrera importa. Elena Herrera tiene gente que valora su tiempo y su experiencia. Me levanté de nuevo, alisándome la falda. Elena Ramírez era invisible. Elena Herrera es imposible de ignorar. Eso no es un accidente. Es una elección que tomé cuando decidí dejar de esperar a que ustedes se dieran cuenta de que existía. Queremos ayudarte, dijo mi padre de repente. Apoyar tu negocio. Invertir en tu éxito. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un mal olor. Lo miré fijamente, procesando lo que acababa de ofrecer. La audacia era genuinamente impresionante. ¿Invertir en mi éxito? Nos ha ido bien a lo largo de los años, continuó, sin notar el hielo en mi voz. Podríamos proporcionar capital para la expansión, ayudarte a crecer aún más rápido. Mi madre asintió con entusiasmo. Sabemos que nos perdimos de apoyarte antes, pero podemos compensarlo ahora. La familia debe apoyarse mutuamente. Tomás se unió con lo que probablemente pensó que era entusiasmo útil. La empresa de construcción de papá ha tenido mucho éxito. Podríamos invertir fácilmente unos cientos de miles en tu firma de consultoría. Unos cientos de miles en Acosta y Herrera, que ya valía 8 cifras y seguía creciendo. Tuve que morderme el labio para no reírme. Déjenme entender esto correctamente, dije, volviendo a mi asiento. ¿Quieren invertir dinero en mi negocio? Exactamente, dijo mi padre, con alivio inundando su voz. Podemos ser socios, verdaderos socios familiares. ¿Y a cambio? A cambio, vuelves a casa. Reconstruimos nuestra relación. Puedes dirigir tu negocio desde cualquier lugar hoy en día, ¿verdad? La tecnología hace que la ubicación sea irrelevante. Me senté lentamente, mi mente corriendo a través de las implicaciones de lo que proponían. Querían comprarme de vuelta, adquirir una relación con Elena Herrera invirtiendo en su éxito. El mundo de los negocios me había enseñado a reconocer una adquisición hostil cuando la veía. ¿Creen que necesito su dinero? Todo el mundo puede usar más capital, dijo Tomás. Incluso las empresas exitosas necesitan inversores. Es cierto, asentí. Las empresas necesitan inversores. Buenos. Abrí mi laptop de nuevo y saqué los informes financieros de Acosta y Herrera. Los números que estaba a punto de compartir no eran de conocimiento público, pero mi familia estaba a punto de aprender exactamente lo que se habían perdido al ignorarme durante 6 años. Nuestros ingresos el año pasado fueron de $18 millones, dije casualmente, observando sus rostros. El margen de beneficio fue del 42%. Ya tenemos 38 millones en contratos con clientes firmados para este año, con una lista de espera de empresas que solicitan nuestros servicios. El color se fue del rostro de mi padre. Nuestra expansión europea se lanza el próximo mes con oficinas en Londres, París y Frankfurt. Nuestra división de Asia-Pacífico abre en Singapur este otoño. Para finales del próximo año, Acosta y Herrera será la firma de consultoría preventiva más grande del mundo. Cerré la laptop de nuevo. No necesitamos inversores. Rechazamos ofertas de inversión semanalmente de firmas que quieren comprarnos por cantidades que harían que su empresa de construcción pareciera un puesto de limonada. El silencio en la sala era diferente ahora. No incómodo, sino atónito. La empresa en la que quieren invertir unos cientos de miles, continué, vale aproximadamente $85 millones. Mi patrimonio neto personal es de poco más de 22 millones. La boca de Tomás se abrió de par en par. Al menos alguien en mi familia finalmente estaba impresionado por algo que yo había logrado. Así que, cuando ofrecen ayudar a mi negocio con su dinero de construcción, lo que realmente están haciendo es ofrecer comprar acceso a una hija a la que no se molestaron en notar cuando no era rentable. Eso no es. No sabíamos. Tartamudeó mi madre. Por supuesto que no sabían, porque nunca preguntaron. En 6 años, ninguno de ustedes intentó encontrarme hasta que me vieron en televisión y se dieron cuenta de que podría valer la pena conocerme.
Me levanté y caminé hacia la ventana de nuevo, mirando la ciudad donde había construido todo lo que ahora intentaban comprar. Esto es lo interesante de las familias, dije sin darme la vuelta. Las familias de verdad se apoyan mutuamente antes del éxito, no después. Las familias de verdad aparecen en las graduaciones incluso cuando hay partidos de béisbol. Las familias de verdad se dan cuenta cuando alguien desaparece durante 6 años. Cometimos errores, dijo mi padre en voz baja. No me volví para enfrentarlos. Tomaron decisiones. Decisiones consistentes, una y otra vez, durante 22 años. Eligieron ignorarme, pasarme por alto y olvidarse de mí cada vez que surgía algo más interesante. Pero queremos arreglarlo ahora, suplicó mi madre. Ahora que soy lo suficientemente rica como para merecer su atención. No se trata del dinero. Se trata completamente del dinero. Si Elena Herrera todavía fuera una asistente administrativa ganando 30,000 al año, ¿me habrían rastreado después de verme en un breve segmento de noticias? ¿O habrían dicho, oh, mira, ahí está Elena en la tele, y habrían vuelto a sus vidas normales? Ninguno de ellos respondió, porque todos sabíamos la verdad. ¿Quieren saber qué es lo realmente triste? Continué. Habría dado cualquier cosa por esta conversación hace 6 años. Habría estado tan agradecida por su atención, su orgullo, su inversión en mi vida. Volví a la mesa de conferencias y puse mis manos en el respaldo de mi silla. Pero Elena Herrera no necesita su aprobación. No necesita su dinero. Y definitivamente no necesita una familia que solo aparece después de que ella se vuelve lo suficientemente exitosa como para importar. Por favor, dijo mi madre, con las lágrimas fluyendo libremente ahora. Sabemos que nos equivocamos. Sabemos que te herimos, pero estamos aquí ahora. ¿No cuenta eso para algo? Por un momento, casi vaciló. La chica que había esperado 22 años para que la notaran quería decir que sí, que contaba para todo. Pero Elena Herrera sabía que no era así. Están aquí ahora porque valgo 85 millones de dólares. Si no valiera nada, todavía se estarían preguntando qué fue de Elena. Me dirigí hacia la puerta. Aquí está mi contraoferta a su propuesta de inversión. Tomen el dinero que querían darme y dónenlo a becas universitarias para estudiantes cuyas familias no pueden permitirse apoyar su educación. Estudiantes cuyos padres trabajan en 3 empleos para pagar la matrícula. Estudiantes que se sientan solos en la graduación porque sus familias tenían cosas más importantes que hacer. Abrí la puerta de la sala de conferencias. Carolina validará su estacionamiento. Seguridad los escoltará al vestíbulo. Elena, por favor, llamó mi padre mientras salía al pasillo. Me volví una última vez. Elena Ramírez murió hace 6 años en un estacionamiento de la universidad. Están buscando a alguien que ya no existe. Entonces, ¿quién eres?, preguntó Tomás desesperadamente. Sonreí, y por primera vez en toda la reunión, fue genuino. Soy Elena Herrera, y soy todo lo que Elena Ramírez podría haber sido si alguien se hubiera molestado en notar que existía. No se fueron. Durante 2 semanas después de nuestra reunión en la sala de conferencias, la familia Ramírez lanzó lo que solo podría describirse como una campaña para recuperarme. Comenzó con flores entregadas a mi oficina todos los días, arreglos caros con tarjetas firmadas, tu familia que te quiere. Luego vinieron las cartas, escritas a mano y sinceras, detallando recuerdos que aparentemente debería haber atesorado y disculpándose por descuidos, que en realidad eran negligencia sistemática. Tomás apareció en mi edificio 2 veces, tratando de convencer a la seguridad de que necesitaba entregar documentos familiares urgentes. Mi madre llamó a Acosta y Herrera repetidamente, afirmando que había una emergencia médica que requería mi atención inmediata. Mi padre de alguna manera consiguió el número directo de Carolina y dejó mensajes de voz divagantes sobre cuánto me extrañaban. Era patético y manipulador, y exactamente lo que debería haber esperado de personas que nunca aprendieron a escuchar la palabra no. Algunas cosas nunca cambian. El punto de quiebre llegó un jueves por la noche cuando regresé a mi ático y encontré a mi madre sentada en el vestíbulo de mi edificio. El portero fue muy comprensivo cuando le expliqué la situación, dijo, levantándose con evidente alivio cuando me vio. Le dije que era tu madre y que habíamos tenido un malentendido. ¿Le dijiste que no has hablado con tu hija en 6 años porque olvidaste que existía? Elena, por favor, ¿podemos simplemente hablar?
¿Hablar de verdad? En contra de mi buen juicio, la dejé subir a mi apartamento. Tal vez fue curiosidad por ver qué nueva manipulación intentaría. O tal vez alguna parte de mí todavía quería escuchar lo que ella pensaba que justificaba 6 años de silencio seguidos de 2 semanas de acoso. Caminó por mi ático como si estuviera recorriendo un museo, tocando los muebles y mirando la vista con evidente asombro. «Te ha ido muy bien», murmuró. «Esto es increíble. Es mi hogar. Es como algo sacado de una revista». Se sentó en mi sofá, luciendo pequeña y fuera de lugar entre la cuidada elegancia que yo había creado. «Siempre supe que eras especial, Elena. Incluso cuando eras pequeña, eras tan independiente, tan capaz. Tan fácil de ignorar». «Nunca te ignoramos, mamá». Me senté frente a ella, con mi paciencia ya agotada. ¿Podemos saltarnos la parte de reescribir la historia en esta conversación? Ambas sabemos cómo fue mi infancia. Se quedó en silencio por un momento, mirando sus manos. Sé que no fuimos padres perfectos, pero sí te queríamos. Querían la idea de tener una hija que no requiriera ninguna atención. Eso no es justo. ¿No lo es? Me incliné hacia adelante. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste antes de verme en televisión? Cambiaste tu nombre. ¿Cuándo fue la última vez que intentaste encontrarme? ¿Preguntaste a amigos en común, buscaste en línea, contrataste a un investigador privado? ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste si estaba segura, feliz, viva? El silencio se extendió entre nosotras. Asumimos que estabas bien. Siempre caes de pie. Ahí está. La excusa que justificó 6 años de no preocuparse si su hija existía. Algunos patrones nunca se rompen. Mi madre comenzó a llorar entonces. El tipo de lágrimas desesperadas que se supone que te hacen sentir culpable por causar dolor. Quiero a mi hija de vuelta, sollozó. Quiero que volvamos a ser una familia. Tu hija está muerta, dije en voz baja. Murió en un estacionamiento hace 6 años cuando se dio cuenta de que su familia prefería ver un partido de béisbol que celebrar el mayor logro de su vida. No digas eso. Es la verdad. Elena Ramírez, la chica que esperó 22 años para que la notaran, se ha ido. Elena Herrera tomó su lugar. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad. ¿Sabes qué es lo gracioso? Pasé tantos años tratando de averiguar qué estaba mal conmigo, porque no podía ganarme su atención. Su orgullo, su reconocimiento básico. Pensé que si trabajaba más duro, lograba más, causaba menos problemas, finalmente me verían. Me volví para enfrentarla. Pero nunca hubo nada malo conmigo. El problema era que ustedes buscaban razones para no preocuparse en lugar de razones para notar. Eso no es verdad. ¿No lo es? Cada logro fue desestimado porque eras tan independiente. Cada decepción era mi responsabilidad de manejar porque eras tan capaz. Cada cumpleaños perdido o evento olvidado era aceptable porque yo entendía que otras cosas eran más importantes. Mi madre se secó los ojos con un pañuelo de su bolso. Cometimos errores. Pero las familias se perdonan. Las familias resuelven los problemas juntas. Las familias resuelven los problemas juntas, asentí. Pero este no es un problema que se pueda resolver. Son 22 años de negligencia sistemática seguidos de 6 años de indiferencia total. Ni siquiera notaron que me había ido hasta que me volví lo suficientemente exitosa como para que valiera la pena notarme. ¿Nos dimos cuenta cuándo? ¿Cuándo exactamente se dieron cuenta? Otro largo silencio. Nos vieron en 60 minutos y se dieron cuenta de que se habían perdido de reclamar el crédito por alguien exitoso. Eso es lo que se dieron cuenta. Me acerqué a donde ella estaba sentada, mirando a la mujer que me había dado a luz, pero que nunca se había molestado en conocerme. Esto es lo que va a pasar. Vas a irte de mi apartamento, de mi edificio y de mi vida. Vas a dejar de llamar a mi oficina, de enviar flores y de acosar a mi personal. Vas a volver a Pensilvania y vivir la vida que elegiste cuando decidiste que no valía la pena tu atención. No puedes hablar en serio. Hablo muy en serio. Elena Herrera no tiene tiempo para personas que solo se preocupan por ella porque es rentable. Elena Herrera se rodea de personas que la valoraban antes de que valiera $22 millones.
Caminé hacia la puerta y la mantuve abierta. Esto es un adiós. No un hasta luego o un mantengámonos en contacto. Esto es un adiós para siempre. Mi madre se levantó lentamente, su rostro afligido. Te arrepentirás de esto. La familia es para siempre. El dinero y el éxito no duran, pero la familia siempre está ahí. Casi me río de la ironía. No estuvieron ahí para la graduación. No estuvieron ahí para los cumpleaños. No estuvieron ahí cuando me mudé a una nueva ciudad, empecé un negocio o construí la vida que ahora intentan comprar. No estuvieron ahí para nada de eso. Hice un gesto hacia el pasillo. Lo único que la familia tiene garantizado para siempre es decepcionarte cuando más los necesitas. Elena Herrera aprendió esa lección y siguió adelante. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Siempre seré tu madre. La biología no te convierte en familia. El cuidado sí. Y ustedes dejaron de preocuparse por mí mucho antes de que yo dejara de ser Elena Ramírez. Después de que se fue, me serví una copa de vino y me senté junto a la ventana, mirando el horizonte de Manhattan, la ciudad que había acogido a Elena Herrera y nunca la había hecho sentir invisible. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sofía. Vi las noticias de que tu familia te encontró. ¿Cómo lo estás manejando? Le respondí, no me encontraron a mí. Encontraron a Elena Herrera. Hay una diferencia. Por primera vez en 6 años, me sentí completamente libre. La chica que había esperado su aprobación estaba finalmente, de verdad, muerta. Elena Herrera era todo lo que quedaba. Y Elena Herrera tenía mejores cosas que hacer que perder el tiempo con personas que solo la amaban cuando valía la pena amarla. 6 meses después, estaba de pie en la sala de juntas de Industrias Villanueva, viendo a su CEO presentar los resultados trimestrales que demostraban que nuestra consultoría preventiva les había ahorrado más de $150 millones en pérdidas potenciales. El éxito fue tan significativo que otras empresas de Fortune 500 estaban reestructurando todos sus procesos de planificación estratégica para implementar nuestras metodologías. Elena, dijo Marcos Villanueva al concluir la reunión, espero que sepas que no solo salvaste nuestra empresa. Revolucionaste por completo nuestra forma de pensar en los negocios. El cumplido debería haberme satisfecho, pero sobre todo me sentí agradecida. Agradecida por el trabajo que me desafiaba, los colegas que me respetaban y la vida que había construido que no tenía nada que ver con ganar la aprobación de personas que nunca merecieron mi esfuerzo. Esa noche, estaba limpiando mi escritorio cuando Carolina llamó con un sobre que había sido entregado por un mensajero. Sin remitente, dijo. Pero el servicio de entrega dijo que era urgente. Dentro había un recorte de periódico de un pequeño diario de Pensilvania. Empresario local expande empresa de construcción. El artículo mostraba a mi padre de pie junto a un nuevo edificio, discutiendo su éxito y mencionando a su familia, mi esposa Diana, mi hijo Tomás y mi hija que trabaja en negocios en Nueva York. Sin nombre, solo mi hija que trabaja en negocios. Incluso después de todo, después de verme en televisión nacional y rastrearme en Manhattan, seguía siendo solo una vaga referencia en sus vidas. No Elena Herrera, empresaria exitosa, ni siquiera Elena Ramírez, la hija que habían perdido. Solo mi hija que trabaja en negocios. La consistencia era casi admirable. Tiré el recorte a la basura y no sentí más que alivio. La verdadera celebración llegó la semana siguiente cuando Jimena y yo firmamos los contratos para nuestra expansión internacional. Acosta y Herrera Consultores tendría oficinas en 8 países en 2 años, conmigo supervisando la división de estrategia global. ¿Te das cuenta de lo que esto significa?, dijo Jimena mientras salíamos de la oficina del abogado. Estás a punto de convertirte en una de las estrategas de negocios más influyentes del mundo. Corregí. Estamos a punto de volvernos influyentes. Elena, tú construiste esto. Yo ayudé. Pero esta historia de éxito te pertenece. Esa noche, organicé una pequeña cena en mi ático para las personas que habían apoyado el viaje de Elena Herrera. Jimena, Sofía que había volado desde Denver, Carolina y algunos otros colegas que se habían convertido en verdaderos amigos. Personas que me conocían, me valoraban y aparecían cuando importaba. Por Elena Herrera alzó su copa Jimena, quien demostró que la mejor venganza es una vida tan exitosa que hace que tu pasado sea irrelevante.
Por la familia elegida, repliqué, mirando alrededor de la mesa a los rostros que se habían vuelto más familiares e importantes que aquellos con los que había nacido. Por las personas que te notan antes de que valga la pena notarte. Mientras la velada terminaba y los invitados comenzaban a irse, Sofía se quedó atrás. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo mientras estábamos junto a la ventana con vistas a Manhattan. «Siempre. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si tu familia hubiera ido a tu graduación?». Consideré la pregunta seriamente. Sinceramente, creo que habría pasado toda mi vida tratando de ganar su aprobación en lugar de construir algo que no la necesitaba. Entonces, ¿estás agradecida de que sucediera así? Estoy agradecida de haber aprendido temprano que su aprobación no valía la pena. Y lo decía de verdad. Sofía me abrazó para despedirse con lágrimas en los ojos. Estoy muy orgullosa de ti, Elena. No porque seas exitosa, sino porque te convertiste exactamente en quien debías ser. Después de que todos se fueron, me senté sola en la oficina de mi ático trabajando en una presentación para el Foro Económico Mundial. Mañana, me dirigiría a líderes empresariales globales sobre el futuro de la consultoría estratégica. El próximo mes, sería la oradora principal en una conferencia en Tokio. El próximo año, Acosta y Herrera probablemente sería adquirida por una importante firma de consultoría por una suma que me convertiría en una de las mujeres hechas a sí mismas más ricas de América. La vida que Elena Herrera había construido estaba más allá de cualquier cosa que Elena Ramírez podría haber imaginado sentada sola en ese estacionamiento de la universidad hace 6 años. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Vi tu foto en Forbes. Muy orgulloso, papá. Lo borré sin responder. La chica que había esperado 22 años por esas palabras se había ido. Elena Herrera no necesitaba el orgullo de personas que lo ofrecieron demasiado tarde y por todas las razones equivocadas. Terminé mi presentación, me serví una última copa de vino y salí a mi terraza. El horizonte de Manhattan brillaba abajo, cada luz representando a alguien persiguiendo su propia versión de éxito y significado. En algún lugar, otras mujeres jóvenes estaban sentadas en estacionamientos, preguntándose por qué no merecían el tiempo de su familia. En algún lugar, otras hijas estaban aprendiendo a ser invisibles en sus propios hogares. En algún lugar, otras chicas aceptaban que eran buenas cuidando de sí mismas porque a nadie más le importaba lo suficiente como para intentarlo. Había creado un fondo de becas a nombre de Elena Herrera para estudiantes universitarios de primera generación de familias que no podían o no querían apoyar su educación. Había hablado en conferencias de mujeres empresarias sobre cómo construir el éxito sin sistemas de apoyo tradicionales. Había contratado a mujeres jóvenes que me recordaban a mi yo más joven y me aseguré de que supieran que sus contribuciones importaban. Elena Herrera se había convertido en alguien que notaba a las personas que necesitaban ser notadas. Alguien que aparecía cuando importaba. Alguien que demostró que la familia que eliges puede ser más poderosa que aquella en la que naces. La transformación estaba completa. La chica que había sido invisible se había vuelto imposible de ignorar. La hija que había sido olvidada había construido un legado que sería recordado mucho después de que las personas que la habían ignorado se hubieran ido.